Agradecemos a la Procuradora General de la Nación su intervención en la Semana Arpel Naturgas 2024. Panel, Revolución Energética, Alternativas para enfrentar el cambio climático. Felipe Camargo, CEO de Green Yellow. Nayara Ortiz, Secretaria General de la Asociación Española de Gas, CEDIGAS. John Alberto Maya, Gerente General de EPM. Joseph McMonigle, Secretario General del Foro Internacional de Energía, IEF. Marcus Althausen, Socio Director de ADMU, Austria. Moderadora, Erika Fontalvo, Directora de El Heraldo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Luego de la intervención de la señora Procuradora General, doctora Margarita Cabello, muy buenos días. ¿Qué tal? En esta semana tan trascendental para el sector, hemos recibido una información que sin lugar a dudas es preocupante, pero no extraña. Copernicus, que es el sistema de observación climática de la Unión Europea, nos recordaba que ya van 10 meses consecutivos en los que se registran las temperaturas más altas en el planeta, se rompen récords alrededor de esta emergencia climática que atravesamos. Sin lugar a dudas, es un desafío enorme que al fin y al cabo demanda una reflexión de todos en la sociedad y, por supuesto, muy especialmente de cara a lo que es algo que no tiene discusión, que es el proceso hacia las energías renovables, lo que llamamos la transición energética, que ustedes conocen muy bien. En ese sentido, necesitamos abordar este tipo de discusiones. Esa transición energética, ¿cómo debe realizarse? Sin lugar a dudas, con planificación, de manera progresiva, entendiendo que hay unas reglas de juego que se deben atender para poder allanar ese camino, para facilitar la viabilidad de todos esos proyectos de energías renovables que están en algunos casos en marcha, en otros paralizados y en algunos casos se renuncia a ellos de una forma incomprensible. Tenemos aquí un panel excepcional. He tenido la oportunidad de conversar con ellos y cada uno tiene una visión muy particular, la visión nuestra, por supuesto, la visión colombiana, pero también visión de otros países, porque es importante que dejemos de mirarnos como si fuéramos el ombligo del mundo, para entender qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, cómo se aborda esta discusión en otros países. Así que le doy la bienvenida a mis panelistas para que nos ayuden a entender cómo se está abordando este tema en sus respectivos territorios. Las distintas experiencias de energía fotovoltaica, eólica, de hidrógeno, pero adicionalmente también de biogás, de biometano. Algunos temas que en nuestra discusión aquí en Colombia no estamos dando. Pero también, e insisto en esto, que es clave, sin lugar a dudas el fondo no se discute, pero la forma es indispensable. Así que yo quiero saludar inicialmente a Nayara Ortiz de Mendivil, ella es la Secretaria General de la Asociación Española de Gas, de CEDIGAS. Nayara, bienvenida a Colombia. ¿Y qué está pasando en España alrededor de este tema? Y es una pregunta que va luego para todos nuestros panelistas. De acuerdo con su experiencia, la visión estratégica, esa visión de futuro presente, pero también proyectando alrededor de la transición energética frente a los desafíos, frente a los retos y a todos esos elementos que se deben tener en cuenta para apuntalar este proceso que no es fácil. Y aquí estamos teniendo unas discusiones alrededor de este tema muy intensas. Muy buenos días. Buenos días, ¿me oís? Sí. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy con vosotros, es un placer. Antes de nada, como comentaba, soy la Secretaria General de CEDIGAS. CEDIGAS es la Asociación Española del Gas, igual que Naturgas, como es la Asociación Colombiana. También quería señalar que soy la presidenta del Comité de Sostenibilidad de la IGU, de la International Gas Union, que habéis tenido el placer también de
de estar con el vicepresidente, que es Andrea Steger. Y bueno, pues más que nada agradecer a Luz Estela, presidenta, a Camilo Morales, el secretario general de Naturgas, por la amable invitación, y es un placer estar aquí con vosotros. Primera vez en Colombia, primera vez en Cartagena. Para intentar contestar la pregunta, Erika, pues España está dentro de la Unión Europea, entonces tenemos que seguir todas las líneas que nos dirige, ¿no?, la Comisión Europea. Estamos inmersos en la transición energética, no solo a nivel de España, sino de Europa, como comento. Es un reto muy importante y es un trilema que llamamos nosotros trilema energético. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una seguridad de suministro, tiene que ser de forma eficiente, todo lo que ahorramos de consumo de energía es lo que realmente no contaminamos, y por otra parte tiene que ser sostenible. Entonces estamos yendo hacia unas energías renovables que nosotros decimos no solo son energías renovables eléctricas, que es un poco la idea que está haciendo Europa, irse hacia las renovables eléctricas, solar, eólica, como comentabas, Erika, pero creemos que no va a ser suficiente. Tampoco puede ser de un día para otro pasar de combustibles fósiles a energías renovables total, entonces hay que ver un poco el camino. Y bueno, para eso Europa está haciendo diferentes planificaciones que creemos que es lo importante. Desde que empezó el paquete verde en 2020, que se publicó, que era como emisiones neutras para 2050. Posteriormente fue el Fit for 55, que eran reducción de 50% de emisiones para el 2030. Y posteriormente, debido a la crisis entre Ucrania y Rusia, pues había una prioridad que era disminuir el gas ruso para Europa. Y ahí hubo un plan que se llamaba REPowerEU, que estaba muy centrado en energías eléctricas renovables, pero no solo eso, sino también potenciaba mucho hidrógeno y biogás, biometano, ¿vale? Incluso con objetivos para 2030. Se habla de 35 BCM de biometano y 20 millones de toneladas de hidrógeno, 10 producidas en Europa y otras 10 producidas, bueno, que vendrán de otros países, ¿vale? Entonces, estamos en ello, está habiendo mucha directiva que iré comentando, tampoco quiero quitar tiempo a mis compañeros, iremos comentando, pero bueno, estamos en ello poco a poco y con planificaciones desde Europa y desde España. Claramente se necesita una complementariedad de todos estos energéticos, porque al fin y al cabo la energía es la vida misma, lo que mueve a nuestra sociedad y, por supuesto, lo que mueve a nuestros medios productivos. Nos quedamos en Europa para conocer también otra realidad que nos entrega Marcus Althausen, socio director de AdMove en Austria. Marcus, buenos días, bienvenido a Colombia. La transición energética, el desafío que tiene unos pasos, que tiene unos procesos, ¿cómo se está abordando directamente desde la realidad que usted percibe, tanto en Europa, porque sabemos que tiene una pata en Europa y la otra en Estados Unidos? Bueno, muy buenos días a ustedes. Muchas gracias también de mi parte a Arpel y Naturgas por la invitación. Yo, como mencionas, soy de Austria, un país un poco también pionero en el biogás en Europa. Desde los años 70 iniciaron los proyectos de biogás y vivo desde hace casi 20 años en Estados Unidos, donde cuando yo llegué a los Estados Unidos casi no había biogás, ni en el conocimiento ni en proyectos. En Europa el sector de biogás, sobre todo en los países como Alemania, Austria y Países Bajos, se iniciaron con tarifas de subsidios para establecer la tecnología misma y demostrar la viabilidad técnica y financiera. Pero después de casi 25 años de proyectos comerciales, todavía los precios siguen bastante altos y se necesitan todavía esas tarifas de subsidio. En contraste, en Estados Unidos, como digo, hace como 20 años no había proyectos de biogás fuera de unos proyectos en Pitares. Pero en los últimos 5, 7, 8 años hay un esfuerzo muy fuerte en Estados Unidos con proyectos de $100 millones invertido 20, 25 megavatios en biometano, porque hay dos regulaciones claves. Un precio del carbono en algunos estados de los Estados Unidos, entonces programas regionales,
y también los Renewable Fuel Standards, que son como estándares de biocombustible o combustible renovable, que tienen que hacer parte del combustible en varios estados. Esas dos regulaciones han iniciado esa ola de proyectos, ola pequeña todavía, pero de gran escala, y allí los precios son mucho menores que en Europa hasta ahora. En Europa hay como 20.000 plantas de biogás y unos 1.300 plantas de biometano, comparado a quizás 25 o 30 plantas en Estados Unidos, pero los precios en Estados Unidos son muy competitivos porque son proyectos de escala y además trabajan solo con residuos. En los primeros casi 20 años en varias partes de Europa se trabajó con maíz como planta de energía para maximizar la producción, y eso, como se necesita la producción misma de ese sustrato, aumenta mucho el costo de la producción de biogás, algo que en Estados Unidos nunca era viable, y por eso la tecnología allí se concentró desde el inicio a los residuos. En mi conclusión, el biogás y biometano tiene un rol importante en la transición energética por dos razones. Es una de las formas muy pocas que hay de energía continua. Entonces hay 24/7, 365 días por año los microorganismos producen biogás, que es algo bastante raro. Pues, quizás seguro las hidroeléctricas lo hacen también, pero son pocos, y en esa semana hemos entendido mucho de las moléculas y los electrones. Es una de las pocas formas que produce energía en forma de moléculas, que además puede utilizar la infraestructura existente, como todos los gasoductos, en forma de biometano, que es químicamente exactamente lo mismo que el metano. Entonces, por eso yo veo el biometano y el biogás a base de residuos como un paso clave en la transición y un puente junto con el gas natural, un puente en un futuro donde, quién sabe, vamos a poder producir en unos años 100% de forma de energía renovable, pero la seguridad energética que mencionaste es un paso que durante los próximos 15, 20, 25 años nos va a acompañar como aspecto clave en esa transición. Seguridad y soberanía energética es definitivamente a lo que no debemos nunca renunciar. Ahora bien, sin duda las energías renovables van en aumento. Estamos ya como escuchando una serie de comentarios alrededor del tema. Marcus nos hablaba de los subsidios, de la regulación. Sin lugar a dudas, ese tema de tener un marco normativo que sea estable, que sea seguro, es fundamental para atraer las inversiones que apuntalen todos estos procesos de energías renovables, de inversión en energías renovables, que no, por ser una apuesta tan ambiciosa como muchas otras, no es fácil llegar a ellas. Pero las energías renovables aumentan, pero no son suficientes. Por el momento no lo son. Así que esos desafíos siguen siendo muy grandes. Quisiera escuchar ahora a Joseph McNonigal, es secretario general del Foro Internacional de la Energía. Está con nosotros también, Joseph. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este evento. ¿Y cuál cree usted que son esas herramientas que también hacen falta para avanzar hacia ese proceso de transición energética donde, insisto, hay muchos elementos a tener en cuenta y apostar por uno no significa excluir a los demás? Bienvenido. Thank you. Thank you very much, Erica. It's great to be back in Colombia. I was here on Wednesday for the session with Minister Camacho, and it was a great session, so it's good to be here today with my colleagues here. Let me add on to what you said in your question, because I think it's a very important point.
renewables are great, and we need a lot more of them if we're going to meet our climate goals. But the International Energy Agency, not the International Energy Forum where I head that organization, but the IEA, which is based in Paris, that's the OECD member countries. They of course have done this great net zero scenario, which is sort of a very ambitious roadmap. If we do everything right, and it's sort of backcasting how we get to net zero by 2050. But they also do another report, which I think is quite instructive regarding your question. And it's the IEA Technology Report, which they update every year. And essentially, I think this is a great summary of where we are in the energy transition. Essentially, what it says is wind and solar and hydro and existing nuclear get us to about 50% of meeting our climate goals. The other 50% by 2050 has to come from new technologies that are not commercialized or even envisioned yet. So hydrogen is definitely in this basket. CCUS, carbon management technologies, direct air capture, fusion, probably things we're not even thinking of right now. But I raise this point because I think everyone in this room appreciates the fact that renewables don't solve the climate problem. I think, but your average person on the street in almost any country believes that wind and solar will get us to our net zero goals, and it's just not true. So I think this is an important point we have to talk about, because until the other 50% of these new technologies are ready, we have to keep investing in natural gas and hydrocarbons. Otherwise, we'll see extreme price spikes. It undermines energy security. And I would argue also, Erica, that I think that price spikes and volatility in hydrocarbons undermines the progress on the transition and climate change. Because if the public starts to connect high prices, whatever it is, whatever energy it is, with the transition, we will lose public support. And so that's why we have to maintain and manage this transition. Have to do so much more in technologies that Marcus talked about. I'm talking to folks about carbon credits, about new energy storage technologies. There's so many exciting things out there, but I think it's important for us to recognize we need to think about energy security and managing the transition until these new technologies are really available and commercialized. ¿Y cuál es la experiencia en Colombia? Aquí estamos conociendo distintas posibilidades que existen para avanzar en esa transición energética. Pero ¿qué ocurre en nuestro país? ¿Cuáles son los pasos que se están dando? Tenemos dos experiencias, una que es en Colombia con inversión extranjera y luego también está EPM. Felipe Camargo es el CEO de Green Yellow. Es inversión francesa en Colombia. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo ven ustedes, cómo abordan este tema de la transición energética a través directamente de la labor que desempeñan? ¿Y cuáles son los retos y desafíos que encuentran en este momento en Colombia? Porque eso de ir a venderle a los franceses que en Colombia están las mejores condiciones para desarrollar un proyecto de transición energética, me imagino que a ratos es complejo, es difícil. Buenos días. Muy buenos días, Erika. Encantado de estar aquí compartiendo contigo, mis compañeros panelistas. Muy buenos días. Un agradecimiento a Arpel Naturgas por esta invitación a venir a compartir ideas aquí de transición energética. Efectivamente, Green Yellow es una compañía francesa presente en Colombia hace 12 años. Nosotros somos inversionistas puros. Inversionimos, digo yo, en las dos puntas de la transición energética. La primera, con generación de energía solar renovable. Hoy tenemos en Colombia más de 120 megavatios pico instalados, tanto en granjas solares como en cubiertas. Y por el otro lado, invirtiendo en eficiencia energética, en disminuir el consumo energético de nuestros clientes, porque muchas veces cuando hablamos de transición energética nos enfocamos en generar con renovables, pero no pensamos que también pues, eficientar el consumo
optimizar el consumo, consumir solo lo que realmente necesitamos para subsistir, es importante. Entonces, en ese sentido, Green Yellow ha ahorrado a sus clientes a día de hoy en Colombia acumulados 750 gigavatios hora de energía, lo que equivale a pagar una ciudad como Bucaramanga un año entero, ¿no? Entonces, siempre decimos, el kilovatio que menos contamina es el que no se consume, ¿no? Entonces tenemos que tener muy presente la eficiencia energética cuando hablamos de transición energética. Y en efecto, nuestro trabajo es atraer euros franceses para que se inviertan en Colombia, ¿no? Que se inviertan en Colombia y que no se inviertan en otros países, ¿no? Casi que nuestros propios competidores son las otras filiales de Green Yellow en otros países, porque debemos demostrar que aquí tenemos una estabilidad jurídica, unas condiciones de mercado y unas oportunidades que se pueden cristalizar de forma que tenga sentido para un inversionista, ¿no? Entonces, yo creo que la esencia de la transición energética depende de dos factores. Uno, la articulación, y dos, como mencionabas antes, la complementariedad. Entonces, ¿qué me refiero con articulación? Nadie se opone a cuidar el medio ambiente. Nadie se opone a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero para que un carro funcione, no importa si tú tienes los mejores discos de frenos, la mejor caja, el mejor motor, la mejor carrocería, si todas esas piezas no funcionan de forma articulada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un sistema que tiene, digamos, mucha independencia en los stakeholders que comprenden, pues, digamos, todo el desarrollo de estos proyectos. Me refiero a stakeholders como operadores de red, corporaciones ambientales, el regulador, el planificador, la UPME, los propios inversionistas. Y muchas veces nos damos cuenta que el minicarro de cada uno sí funciona, pero cuando lo tratas de ensamblar en el carro grande, entonces no hace sentido, como que hay veces chocan los tiempos y demás. Entonces, la estandarización de los procesos viendo el bosque, no el árbol, sino viendo toda la película, es lo que le facilita a un inversionista tener la visibilidad de un proyecto, ¿no? Oiga, yo voy a traer esos euros franceses, voy a invertir durante X tiempo, tengo que surtir estas etapas, al final voy a construir un proyecto y lo voy a operar y tal. Pero si no hay esa articulación, entonces hay veces la cosa se complica, ¿no? Eso también mezclado con la estabilidad jurídica, ¿no? Que es súper importante para esto porque no solo necesitamos el carro, sino necesitamos la carretera, ¿no? Entonces, si pensamos en un carro de Fórmula 1, pues si lo metemos en una trocha que totalmente inestable o impredecible, el carro no te funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es muy importante pues que como país entendamos la importancia de ser estables jurídicamente, ¿no? De mantener los incentivos que se tienen para las energías renovables, mantener las reglas de juego claras para que nosotros podamos justamente traer esa inversión extranjera e invertirla en Colombia. Y por el otro lado, mencionaba la complementariedad, porque eso es clave para una transición energética. A mí siempre me preguntan, para usted, ¿cuál es la mejor tecnología de generación de energía? Y mi respuesta siempre es, la mejor tecnología es la complementariedad entre varias tecnologías, ¿no? Porque así como queremos ahorrar emisiones de CO2 a la atmósfera, pues queremos tener un sistema seguro, un sistema confiable, un sistema que pueda entregar energía a las 24 horas. Por lo tanto, en el marco pues, de este congreso de Arpel Naturgas, pues cada vez es más evidente que el sector de oil and gas y el sector renovable somos complementarios, somos partners, ¿sí? y tenemos muchísimas sinergias. Entonces, en ese sentido estoy encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Gracias, Felipe. Y en esa carretera que no está exenta de baches, doctor John Alberto Maya, gerente general de EPM, ¿a qué velocidad va el carro de EPM?
frente a este tema de la transición energética. Ustedes son pioneros en muchos asuntos claves, pero no están exentos de muchos problemas, desafíos, retos. ¿Cómo lo está llevando usted que acaba de llegar a esta empresa tan querida por los colombianos? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a Naturgas por la invitación, a Luz Estela. Bueno, nosotros como EPM, entre comillas, hemos sido pioneros en esta transición energética en Colombia. Desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años, incursionamos en la energía eólica en La Guajira, cuando nosotros, independiente de todos los tratados de 2015 en París o de Glasgow, del COP26, en los cuales se determinaban cuáles eran las metas que teníamos para la disminución del calentamiento, de ese 1.5 que era la meta, y en el 2050 tener neutralidad en el carbono. Nosotros desde EPM, desde el grupo, incursionamos en estas energías renovables. Luego, en el año pasado, en octubre del año pasado, hicimos la inauguración de la primera planta de biomasa en Colombia, lo cual va con el biogás y después en el biometano, inyectándolo a la red después de este proceso. También inauguramos en febrero de este año la primera planta de hidrógeno para EPM, un proyecto piloto para que nos dé todas las capacidades y todo el conocimiento para el gran potencial que tiene el hidrógeno a un mediano plazo, en los cuales, independiente de, como le digo, de los costos que fueron altos y hoy no lo hace rentable, pero EPM en todas estas incursiones que ha tenido para todas estas tecnologías de combustibles no renovables, de tal manera que sean amigables con el medio ambiente y cumplir con esas metas que tenemos, pues seguimos incursionando. Nosotros en alianza, y tenemos en términos de esa experimentación que estamos haciendo, hacer convenios con el caso específico de ASEV, que es una fábrica de electrodomésticos y gasodomésticos, poder hacer la experimentación de tal manera que nos dé todos los elementos para mirar desde el punto de vista de la combustión y desde el punto de vista de para cocción y calentamiento podamos tener todos esos beneficios ambientales. Adicionalmente vamos a convertir 2 vehículos a hidrógeno directamente en nuestra planta de la Petar de Bello, de Aguas Claras, para poder seguir experimentando y sin desconocer que nosotros como EPM nuestro fundamento es la generación hídrica, que es también obviamente uno de los elementos importantes para preservar el medio ambiente. Entonces, en todos estos recorridos, pues el mensaje es que EPM siempre ha sido pionero en esta tecnología. Pues obviamente estamos a una gran diferencia con lo que es Europa y Estados Unidos, obviamente, pero como empresa le apostamos a todas estas tecnologías renovables con unos costos altos. Ahorita hablábamos de la legislación, de la autopista, y uno tiene pues en Colombia tenemos unas condiciones muy complejas para muchas curvas para estos desarrollos, y más en otra, en Antioquia, que vivimos en montaña, podemos salir muy rápido y muy fácil de la carretera, pero por ejemplo en este panel de Naturgas, en todos los Naturgases que hemos participado, siempre tenemos alguna dificultad y vamos saliendo adelante, pero hoy yo creo que la situación es mucho más compleja. Desafortunadamente yo lo miro así desde la experiencia personal, como le digo, sin desconocer las dificultades que hemos tenido en el tiempo, pero hoy se combinan una serie de factores que son muy complejos. Yo creo que desde el punto técnico, desde el punto de vista financiero, no hay problema para desarrollar proyectos en Colombia, desde la transporte, no tener problemas de lo técnico, desde lo ambiental. Se va teniendo cada día un poco más de dificultades, que es tiempo y plata, pero desde lo social yo sí veo que la dificultad es muy grande. En esas consultas previas, todo el tener en cuenta las comunidades y el poder que están adquiriendo, entre comillas, sin desconocer lo que ellos tienen derecho para muchas cosas,
pero ya el desarrollo de algún proyecto de cualquier magnitud nos genera muchas dificultades. Ahorita lo hablaba la procuradora en términos de en un mediano plazo, esa diferencia que tenemos entre la demanda de energía y la oferta que tenemos, vamos a quedar en muy corto tiempo con unas condiciones muy complicadas para el país y no vemos nada a mediano plazo que pueda solucionar esas dificultades. Entonces un proyecto hidroeléctrico se puede estar demorando entre 8 y 10 años yendo a la ONU muy bien. Vemos lo que ha pasado en La Guajira con las renovables no convencionales, las empresas están saliendo, nosotros tenemos allá unos campos también y la inquietud, la duda es seguimos o no seguimos para adelante con esto. Entonces eso hace que esa matriz energética cada vez se vaya viendo mucho más restringida y que ese temor que en muy corto tiempo tengamos esos racionamientos no son descartables y como le digo, se le agrega la parte social. Tenemos un ejemplo reciente, claro, para nosotros en EPM teníamos un proyecto en la optimización de la cadena del PORCE, que tenemos ya 4 o 5 centrales con los Guadalupes, teníamos PORCE 4 y inicialmente hicimos un censo de 200, 300 personas y al cabo del tiempo terminamos con 7.000 personas en el territorio. Y uno decía, pues hablaba con ellos y decía, no, es que a mí me patrocinan, entre comillas, entonces les dan unas platas para que vayan y se instalen allá y después cuando negociemos con EPM usted me da esa plata y yo le descuento lo que le da. Entonces son cosas que se vuelven muy difíciles desde el punto de vista del social y por eso pues mis restricciones en términos de lo que pueda pasar en un mediano plano, sin desconocer que siempre hemos estado en estas situaciones. Pero ahí seguimos avanzando y tenemos que salir adelante. En un país que ustedes lo saben muy bien porque se dedican a ello, está teniendo una demanda de energía cada vez mayor. El presupuesto es 2.5 y ya vamos en 8. Así que ese desafío es sin lugar a dudas inquietante porque la estrechez es cada vez más grande. Entonces, efectivamente hay que, como decía Felipe, armonizar. ¿Cómo logramos mantener una articulación entre los distintos agentes, entre los distintos sectores, sobre todo los actores sociales que son fundamentales, pero evidentemente se necesita mucha voluntad política y mucha confianza en los inversionistas, en la empresa privada, precisamente para que esos proyectos salgan adelante, porque luego podemos abocarnos a una situación que es muy problemática, que es muy conflictiva y que evidentemente necesita ser puesta sin ningún tipo de ideologización sobre el tapete, porque al fin y al cabo es un tema que a todos nos compete. Pero aterricemos nuevamente esta reflexión acerca de cómo avanzamos y damos pasos importantes y sobre todo pasos muy firmes hacia esa transición energética, ilustrando con Nayara lo que ustedes han venido haciendo en España a la luz de la legislación europea, que evidentemente es ese paraguas que lo arropa todo, dentro de proyectos, dentro de esa diversificación de la matriz energética que es fundamental, porque ni todo es gas, pero ni todo es tampoco petróleo, ni todo es carbón, ni tampoco todo puede ser energías fotovoltaicas o eólicas y demás, sino esa complementariedad, que son palabras que se han venido abordando en esta discusión. Dentro de esa diversificación de la matriz energética, ¿qué tanto le están apostando a esas nuevas posibilidades, como el biogás, el biometano, el hidrógeno? Porque nosotros estamos dando paso, gerente, pero ahí vamos, poco a poco, y hay que empezar a acelerar todo eso con garantías, claramente. Nayara. Hola, muchas gracias, Erika, por la pregunta. Pues, a ver, tal y como comentabas, antes os he explicado un poco el espectro europeo, ahora me voy a centrar más en el español. Ahí me voy a centrar en 2 ejes también, la parte más de gobierno nacional y luego la parte de la asociación en lo que estamos trabajando, ¿vale? A nivel nacional, a nivel gobierno, se ha avanzado mucho porque, como os comentaba, somos conscientes o son también conscientes ya de que no todo puede ser electrificación con energías renovables eléctricas, sino que por falta de flexibilidad, necesidad de almacenamiento, etcétera, se está apostando mucho tanto por el hidrógeno como por el biogás, biometano. Más biogás, y ahora explico por qué, ¿vale? Entonces, en 2020 ya se hizo la estrategia de hidrógeno en España, que había un objetivo de 4 gigavatios. Actualmente se está trabajando en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un plan que la Comisión Europea lo exige a cada Estado miembro, que tienen que presentar en junio de este año.
Y ahí se ha triplicado casi el objetivo de hidrógeno en España, ¿vale? Hemos pasado de 4 gigavatios a 11 gigavatios. Es verdad que hay muchos proyectos a nivel privado, también hay muchas inversiones en proyectos de hidrógeno, también por estos planes ambiciosos, y hay mucho dinero de fondos europeos también que se llaman proyectos de interés común. Hay muchos proyectos españoles que van a recibir fondos europeos. Se han aprobado, diría que unos 15, uno de los países con mayor número de financiación de proyectos en Europa. Por otra parte, también en 2022, fue 2 años después, aunque nosotros desde la asociación creemos que primer paso, primera fase debería ser biogás, biometano, por la madurez de la tecnología y porque además tiene otras externalidades positivas como la gestión de residuos, un reto, solventar el problema del reto demográfico, que en España también, pues, como en otros países, la mayoría de la población está integrada en las ciudades y hay un problema de empleos en las zonas rurales y, de hecho, el Ministerio de España de Energía se llama Ministerio de Energía y Reto Demográfico, o sea que es un problema importante en España y el biogás biometano es perfecto también para solventar esta situación y además yo siempre digo también, el biogás biometano no solo ayuda a reducir las emisiones o descarbonizar el sector gasista, sino que descarboniza el sector primario, que es agricultura, ganadería, etcétera, que tienen muchas emisiones de metano y son difíciles de reducirlas. Entonces, también apoyamos a descarbonizar no solo nuestro sector, sino otros sectores. Dicho eso y estando convencidos de que primera fase debería ser biogás, biometano y posteriormente hidrógeno, es verdad que el Gobierno de España está apostando más por el hidrógeno y, como os comentaba con las fechas, 2020 se aprobó la estrategia de hidrógeno renovable, 2022 se aprobó la estrategia de biogás. En esa estrategia había un objetivo de 10,4 teravatios hora, que era más o menos un 1% para biometano, un 1% de la demanda debería ser biometano, y en el nuevo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se ha duplicado este objetivo de biogás, se ha pasado de 10,4 teravatios hora a 20 teravatios hora. Pero es verdad que biometano es un poco el gran desaparecido, porque no hay ningún objetivo para el biometano. Es verdad que Europa está apostando por biometano inyectado en red. España están viendo más como biogás para autoconsumo y transporte, no tanto para el biometano, pero desde la asociación seguimos impulsando la apuesta por el biometano. De hecho, desde la asociación lo que hemos hecho es también integrar, no solo hasta ahora, es una asociación que tiene más de 50 años, en el que estábamos tanto transportistas, distribuidores, comercializadores de gas, y lo que hicimos desde finales del 2022 fue integrar a todas las empresas de la cadena de valor de gas renovable. Y ahí me estoy refiriendo tanto a promotores de plantas de biogás, biometano como hidrógeno, tanto inversores, tanto financieros. La idea es estar todos juntos para realmente los problemas que tenemos con el biogás, biometano, barreras de temas de permitting, temas sociales que se han comentado también ya, que son muy importantes en España actualmente, intentar buscar soluciones todos juntos, porque creemos que es la manera de que realmente los proyectos salgan adelante. Entonces, desde Sedigas lo que hicimos fue ya en 2022 hacer un proyecto del potencial de biogás, biometano que había en España, y para eso se cogieron fuentes oficiales de la cantidad de residuos que tenemos en toda España, en las diferentes comunidades autónomas, y desde ahí sacamos un valor que era 163 teravatios hora de biogás, de biogás biometano. Y podréis decir, ¿cuánto significa esto? Pues más o menos es un 50% de la demanda de gas natural en España. O sea que no podemos cubrir con el biogás biometano todo, pero sí el 50%, y en números generales también podría ser el 100% de la demanda doméstica y el 64% de la demanda industrial, por lo que son números muy relevantes. ¿En cuánto tiempo podría ser eso? Realmente con todos los residuos que hay, no hay un espectro de tiempo, es con todos los residuos que hay actualmente en España, si todo utilizásemos para producir biogás biometano tendríamos estos números. Como comentaba, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, haciendo una representación, un porcentaje de 20 teravatios hora, sería un 2% de biometano, realmente estamos hablando de un 50%. Entonces, nosotros lo que decimos para 2030, poniendo números, para 2030 podríamos conseguir un 10% del biometano. No hablamos de 50% porque no es realista, pero un 10% para 2030 sí. Y además la Comisión Europea, también a través de alianzas de BIP, una entidad público-privada para intentar fomentar el biogás biometano en diferentes países, Estados miembros de la Comisión Europea, sacó unas fichas el año pasado en el que indicaba que para España podía haber un 13% de la demanda podía ser biometano para 2030. O sea que incluso lo que pide la asociación, el sector, es inferior a lo que Europa está considerando.
por lo que seguimos con el avance del potencial y además llegamos no solo al potencial en España, sino por cada comunidad autónoma. En España hay 17 comunidades autónomas, cada uno con sus problemas de permitting, etcétera, a ver cuánto potencial había en cada comunidad autónoma y a partir de ahí centrándonos en las comunidades autónomas que son las que realmente tienen los problemas de gestión de residuos, empleos, etcétera. Y entonces, más o menos en el ranking tenemos todas listadas, pero con 6 o 8 comunidades autónomas son las que podríamos llegar al 80% de la producción de biometano. Y la buena noticia también es que estas comunidades autónomas están sacando estrategias, hojas de rutas específicas de biogás y biometano con objetivos vinculantes para ellos, incluso con incentivos para poder llegar a estas plantas. Entonces, bueno, un poco por dejarlo aquí, más o menos ese es el espectro que tenemos ahora. Pero miren qué interesante lo que se plantea y es como el Excel que nosotros todos hacemos. Lo que pasa es que ellos sí están dando pasos acertados. Aquí a veces en Colombia nos quedamos en voluntad y muy buenas intenciones, pero no damos ese salto que hace falta, colocando metas, colocando objetivos reales y sobre todo ejecutando, no solo gestionando y echando carretas, sino haciendo lo posible, haciéndolo viable. En ese sentido, Marcus, que sí conoce a fondo como todo el detalle de cómo echar a andar un proyecto de este tipo y de darle viabilidad, ¿qué tan posible ve esto en Colombia? De acuerdo con lo que nosotros tenemos aquí en nuestro país, nuestras condiciones, nuestra realidad frente a este tema de la producción de biogás, de biometano, como un elemento central dentro de la transición energética. Bueno, yo pienso que Colombia tiene un potencial tremendo de la producción de biogás por 2 factores. Uno es las agroindustrias muy fuertes aquí, con 12 meses de productividad en comparado a Europa, donde la mitad del continente tiene un invierno de 6 meses. Por las industrias fuertes, entonces, que aquí producen desechos agroindustriales que hasta el momento casi no se utilizan. Y entonces allí hay un potencial muy alto de la conversión de esos desechos agroindustriales en biogás y en consecuencia también en biometano. En nuestra experiencia, sobre todo en esa fase inicial o al inicio de la producción de la industria, uno de los puntos claves es identificar modelos de negocios innovativos, digamos. Y me permito mencionar un proyecto que nosotros desarrollamos con socios en otro país del sur, en Tailandia, con una planta de palma, planta extractora de palma, que en ese año, cuando lo desarrollamos, no tenía acceso al gasoducto porque no lo permitió la regulación allí y los precios de energía eléctrica eran tan bajos que tampoco eso era atractivo para la planta extractora. Pero si ustedes conocen Tailandia, que es un país un poco como Chile, muy largo y muy estrecho, hay un camino fuerte entre Malasia y el norte de Tailandia de tránsito. Y el modelo de negocio innovativo allí era utilizar el biogás para instalar un almacenamiento frío para esa logística de transición de transporte entre Malasia y el norte de Tailandia, que permitió utilizar el biogás de su forma optimizada en el caso especial de esa planta y optimizar también los ingresos. Después de unos 7 o 8 años, ahora esa planta se desdobló, la planta extractora, y en ese momento, con el cambio de la regulación allí, que permitió también la inyección de producción de biometano y inyección al gasoducto. Es una planta híbrida que produce biometano para el gasoducto y al mismo tiempo opera esa planta de almacenamiento frío. Lo menciono porque eso no era algo que se puede transferir fácilmente, pero en esa fase del inicio de la industria en esa parte de Tailandia,
era una solución pragmática que permitió desarrollar ese proyecto de forma productiva y viable. Y cuando cambió la legislación para permitir la producción de biometano a gran escala y la inyección en el gasoducto, que es una parte importante en grandes volúmenes de biometano, adaptamos el modelo para la expansión de la planta y disfrutando de esa posibilidad nueva. Lo que estoy diciendo es que se necesitan al inicio modelos de negocio innovativos para empezar y mantener la innovación para adaptarse a los mercados que se cambian y las regulaciones que se cambian, porque al final esos proyectos tienen una vida útil de 20, 25 años y el mercado, la demanda, las regulaciones de seguro cambian en esos periodos. Y entonces es un poco que veo también como posibilidades aquí en Colombia que se adapten o que se utilizan las condiciones ideales en las plantas que pueden iniciar esa industria para demostrar la viabilidad del biometano en su contexto y después escalarlo cuando sea algo más común en regiones o mismo en el país. Que las posibilidades las tenemos por montón, pero que hay que avanzar y hay que definitivamente crear las condiciones para que lleguen inversionistas de alguna parte a echar a andar un proyecto tan ambicioso. Igual aquí está el doctor Maya escuchando a ver cómo se puede acelerar ese tema, porque sin lugar a dudas la transición energética, e insisto, esto no tiene discusión, debe considerar unos aspectos centrales, ¿no? La accesibilidad, la seguridad, la sustentabilidad del suministro energético, no poner todos los huevos en la misma canasta, pero sin lugar a dudas hemos escuchado las experiencias de biogás, de biometano que se adelantan en distintas partes del mundo, pero ya para ir cerrando y se nos va echando el tiempo encima, yo sí quisiera preguntarle a Joseph, ¿cuáles son las experiencias más exitosas, Joseph, en este momento en distintas partes del mundo y qué tecnologías están usando esos países que están teniendo mejores resultados, mejores experiencias en la transición energética para lograr los objetivos? Porque nosotros estamos precisamente avanzando, pero insisto, no a la velocidad que quisiéramos tener, por lo que plantea el doctor Maya, entre otras muchas razones, una serie de conflictividades sociales que ralentizan toda esa dinámica. Well, let me just build on what Marcus was saying. I mean, I think there's a lot of momentum behind biofuels and biogas. At the G20 leaders conference last year in India, the leaders launched the Global Biofuels Alliance to take advantage of new technologies and also to really advance this as a priority part of the toolbox to meet our climate goals. I suspect with Brazil taking over the G20 presidency, that initiative will be even supercharged because of all of the agricultural interests there, and it seems to be a very popular thing among G20 countries, and I think that will be shared regionally because it's being held in Brazil, but also globally. So I see a lot of momentum there. As our colleague from Spain mentioned, hydrogen has a lot of momentum behind it, in large part due to the big dollars, or I should say euros, being spent by the EU government and governments. And that's really terrific. These new technologies that I talked about from the IEA technology report, if there's a finite let's just say there's a finite amount of government money to be spent on the energy transition. I would argue that it's probably not, if the solution to our climate goals is in new technologies, I would argue that maybe we shouldn't be spending money on deployment of renewables, since there's a lot of private money already chasing that, but really governments should be focusing on this clean energy tech area. And lastly, I would just say,
if we have to keep investing in hydrocarbons, we need to be focusing on lowering emissions from the sector. And so that means really supercharging these carbon management technologies like carbon capture, use, and storage. But the problem is there just is not enough financial incentive for companies now other than enhanced oil recovery, or maybe there's some government incentives, like in the US, we have this 45Q provision in the IRA bill which incentivizes it. But probably we need some kind of global price on carbon, and I'm hoping that there will be some fintech innovations that will actually help unlock these carbon management technologies as we go forward, because we're going to need hydrocarbons until we have the Plan B ready. So if we're going to need them, we need to figure out ways to lower emissions from the sector. And lastly, I would just say I'm really enthusiastic about the last COP meeting that was held in Dubai. Finally, companies were included to sit at the table. And previous COPs, they were not even invited. But how do you solve this problem? Such a challenging problem without the technological knowledge and engineering acumen of companies represented in this room. It's really important, and we'll never solve the problem unless we're all working together on these common goals. Y ahora, luego de escuchar todas estas valoraciones, la pregunta del millón para Felipe y para John Alberto. Aterricemos todo esto en nuestro contexto. ¿Cómo valoran ustedes, cómo proyectan la transición energética justa de la que tanto se habla en nuestro país? Ya para cerrar esta discusión, ¿cuáles son esos pasos que definitivamente tenemos que dar entre el gobierno nacional? El Ministerio de Minas ha estado aquí hace un par de días, estuvo señalando algunos aspectos centrales. Ayer estuvo el presidente de Ecopetrol, por supuesto. Hoy vendrá el señor presidente de la República, es lo que está previsto. Seguramente también dará a conocer sus líneas maestras, que las conocemos todos. Pero evidentemente hay una realidad, es como la que usted plantaba, señor Maya, en el sentido de que la demanda crece, la oferta se empieza a quedar muy corta. ¿Qué vamos a decir aquí en la región Caribe frente a nuestra propia realidad alrededor de la crisis de las tarifas? En fin, hay una serie de desafíos. Todos queremos avanzar, Felipe, todos queremos dar ese salto a tener unos paneles solares en la casa, pero es difícil y es complejo. Las comunidades energéticas están en un proceso, se está tratando de avanzar en ello, pero evidentemente eso también tiene unos enormes desafíos. Entonces, ¿cómo con mucho pragmatismo entendemos lo que está pasando y somos capaces de avanzar, de dar los pasos certeros? Arranco con el doctor Maya y cierro con Felipe. A ver, Erika, como dos cosas. Lo primero, y lo acabas de plantear, y también en el transcurso del Congreso, tenemos grandes potencialidades en Colombia para hacer todos estos desarrollos. Lo planteaba el presidente de Ecopetrol, tenemos buenas reservas de gas offshore, tenemos conocimiento, la financiación también la podemos conseguir, pero desafortunadamente aquí en Colombia, en vez de simplificar, complicamos. Y toda esa generación de dificultades que se van generando en los proyectos, a pesar de existir los sueños y que podemos llegar allá con ese potencial que tenemos en todos los órdenes, cada vez se nos hace mucho más difícil. Y a veces se desincentiva pues esa inversión. Las mismas empresas, en el caso específico, como le decía, de EPM, hacemos o no hacemos en La Guajira estos parques fotovoltaicos y eólicos que podemos desarrollar, lo ponen a uno a pensar. Y aquí no es de filosofías, es de país, ¿Qué podemos hacer entre todos? Y aquí nos hemos planteado eso muchas veces. Si no tenemos un propósito común, que es viable, pero si cada uno estamos por nuestro lado, pues vamos a tener muchas dificultades para desarrollar esos sueños, teniendo desafortunadamente, y lo pongo en 13 comillas, todo el potencial para hacer de este país unas cosas espectaculares desde el punto de vista de desarrollo energéticos. Hoy estamos en esa matriz energética con un porcentaje muy alto a lo hídrico, tenemos ese recurso,
natural aquí en Colombia, que lo tenemos que aprovechar, pero en esa transición energética que estamos hablando y que es lo que nos convoca hoy, ahí es donde entra a jugar el gas natural un papel muy importante. Y lo digo en el tiempo, porque es que es muy fácil, habla europea, hablan los americanos en el sentido de esa transición que tienen y hablan de todas esas capacidades instaladas, pero nosotros para llegar a esos números nos falta mucho tiempo, Y ahí es donde el gas natural tiene un papel muy importante en la sostenibilidad que debemos tener en todos nuestros territorios. Ya lo planteábamos pues con cocción y calentamiento, nosotros con EPM en esta nueva administración volvemos a retomar un proyecto que teníamos muy bonito que es Unidos por el Gas, otro Unidos por el Agua, pero Unidos por el Gas para darle ya una cobertura mucho más amplia de nuestras redes que tenemos, pero que desafortunadamente las conexiones no se dan porque tiene factores también económicos muy importantes como es el costo de la red interna y las acometidas, que no todo el mundo en las condiciones socioeconómicas que vivimos en nuestro pueblo, casi que el 80% de nuestra población es estrato 1, 2, básicamente. Entonces estos costos hacen que sean muchas veces dificultades. Entonces si el gobierno y nosotros como empresas no seguimos, entre comillas, y desafortunadamente se tiene que hablar así de esos incentivos, pues nos demoraremos mucho. Entonces ahí el foco es seguir avanzando. Sabemos y como lo planteaba en EPM, para nosotros todos estos recursos son a fondo perdido porque no los recuperamos, pero sí nos dan el conocimiento y la capacidad para ir experimentando y qué podemos adaptar a las condiciones nuestras. No es lo mismo manejar en Europa con estaciones que nosotros tropicales. Tenemos que tener también esas particularidades en el desarrollo de nuestros proyectos para poder tenerlos en cuenta, pero desde EPM estamos convencidos que independiente de las circunstancias, de las dificultades, seguimos para adelante y tenemos que hacer un gran aporte al país para que todos estos desarrollos se puedan dar. Gracias por seguir adelante y gracias por seguir creyendo, porque a veces es que si uno no le dicen que está haciendo las cosas bien, uno cree que definitivamente no está haciendo nada, no está haciendo nada útil en medio de esta distorsión de tantas realidades que a veces nos genera mucha confusión, Felipe. Y uno dice, bueno, la energía fotovoltaica tan importante, pero también va de la mano con el gas, no son excluyentes. Claramente, ¿cuál es su visión acerca de eso? Correcto. Yo tomo la frase del doctor Maya en el sentido de aprovechemos lo que tenemos, ¿no? El sector del oil and gas ha demostrado un interés y un crecimiento, digamos, en la compensación de emisiones a través de la energía solar muy relevante en los últimos años. Vemos compañías, pues, ni más ni menos que Ecopetrol, Zenit, ODL, Frontera, Parex y muchos otros, entre otros Ocensa, que es un cliente, un partner muy especial de Green Yellow, a quien le acabamos de conectar una planta solar fotovoltaica en su campo de Coveñas y en los próximos 7 o 10 días vamos a energizar otra planta solar fotovoltaica para Ocensa en el campo de Vasconia. Las dos totalizan 14 megavatios pico. Entonces se nota, digamos, que hay una evolución en la complementariedad entre los sectores de oil and gas y energía solar, pero fundamentalmente, digamos, porque hace unos años se tenía el paradigma de que si vamos a cuidar el medio ambiente tenemos que pagar más, ¿no? Eso cuesta un premium. Y hoy es todo lo contrario. Hoy, digamos, con estas alianzas como la de Ocensa, demostramos que se puede cuidar el medio ambiente y ahorrar dinero al mismo tiempo. Esto se hace a través de la energía solar, tanto en digamos, proyectos interconectados a la red, como en proyectos que no están conectados a la red. Digamos, un usuario final, una empresa, un comercio, una industria, la tarifa de energía que paga corresponde a la suma de varios componentes, ¿no? 6 componentes: la generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. Si tú autogeneras, esos electrones solares van directamente a tu instalación, por lo tanto tú solo pagas la generación, uno de 6 componentes. Entonces, ayudas al medio ambiente y ahorras dinero, porque no tienes que usar todos los mecanismos de la red de pérdidas y de comercialización y demás. Entonces, para clientes interconectados es evidente el ahorro,
Y para clientes interconectados, pues es más obvio aún, ¿no? Si no tienes energía en la red, tienes que generar con diésel, por ejemplo, que es muchísimo más caro que solar. Entonces, hoy en día tenemos claro que se puede ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo, y que las sinergias entre el oil and gas y el solar son evidentes. O sea, una planta solar que necesita área. Las instalaciones de oil and gas por lo general tienen muy buena área. O sea, tienen áreas disponibles, terrenos disponibles para ubicar las plantas. También están ubicados muchos en sectores de altísima radiación solar que se puede aprovechar. La relación con las comunidades. Nosotros contratamos gente local para la construcción y operación de estas plantas y entrenamos personas, incluso muchas veces damos certificados pues, que se instalaron estas cosas y tal en la planta solar. Y siendo un mercado en crecimiento, un mercado en boom, eso le da oportunidades laborales futuras a la gente de las comunidades locales y aprendizaje pues, en tecnologías nuevas, ¿no? Energía limpia. También hay otra cosa. Mira, yo tengo una anécdota. Hace, no sé, de pronto 8 o 10 años, trabajaba para otra empresa española y estábamos desarrollando unas plantas termosolares en Emiratos Árabes, ¿no? Entonces estábamos en Abu Dhabi en el evento de inauguración y había un congreso y tal. Y yo le preguntaba a una de las personas del cliente árabe, oiga, pero ustedes con tanto petróleo que tienen aquí, ¿por qué se meten en esto la energía termosolar, ¿no? Que era en ese caso, que la energía termosolar no capta la luz del sol, sino el calor del sol, entonces se puede almacenar y es un tema más complejo, que hoy en día es un poco más costoso que el fotovoltaico y que en ese entonces era carísimo, ¿no? Entonces decía, ¿pero por qué se meten en esto? Y me decía, pues justamente porque tenemos mucho petróleo y que producirlo nos cuesta menos de 5 o 10 dólares el barril y lo vendemos a más de 100 dólares el barril, porque vamos a quemar este petróleo en la combustión de una planta si además tenemos pues hectáreas de desierto donde tenemos el sol, ¿no? Entonces, en Oil and Gas tenemos que entender en conjunto con solar que no solo es la complementariedad de estas características que nos une, sino que además una industria que produce gas o produce cierto tipo de combustibles, ¿por qué lo van a quemar produciendo energía si su negocio es precisamente comercializarlo y venderlo, ¿no? Entonces, ahí es cuando, digamos, hoy por hoy, yo siento, hace muchos años, como decía, estas dos industrias se veían un poco antagónicas o compitiendo por un market share, pero hoy en día está claro que somos partners, que somos aliados, que tenemos muchísimas sinergias, muchísimas oportunidades que aprovechar en conjunto, y eso, pues como Green Yellow, a nosotros nos abre una línea de inversión muy interesante y estamos encantados de seguir cooperando con el sector del gas en Colombia para lograr que las empresas mejoren sus objetivos ESG y que mejoren su rentabilidad, porque con energía solar lo que hacen es ahorrar dinero. Sin duda, tenemos un gran potencial. Tenemos que valorarlo, que estimarlo así, que apostar por la seguridad y la soberanía energética y ser capaces de encontrar esas soluciones de manera conjunta, de manera armónica, porque existen, pero evidentemente hay que tener la voluntad de poder encontrarlas, porque todo es posible y hay que pensar evidentemente en que esta es una actividad que genera fuentes de empleo, desarrollo, investigación, que evidentemente estamos tratando de dar pasos, quizá no con la velocidad de muchos otros países alrededor de esta desafiante transición energética, que ninguna nación tiene su propio modelo, que cada uno la va construyendo de acuerdo con sus propias capacidades instaladas, pero que claramente hay millones de personas en el país que necesitamos tener las garantías de contar con una energía. El gas es, sin lugar a dudas, un elemento central dentro de toda esta ecuación en los distintos sectores, en nuestros hogares, en el sector de la producción, de la industria, en fin, para movernos. Así que hay que articularnos mejor. Esa es la propuesta, ese es el valor añadido de esta conversación en la que hemos
conocido distintas experiencias. A todos, muchísimas gracias por participar. Y por supuesto, en el caso nuestro, en el caso de Colombia, no hay que desfallecer. No hay que desfallecer, hay que persistir en encontrar esas salidas, porque de lo contrario la situación puede tornarse mucho más compleja. Y del otro lado, a ustedes ya les toca muy difícil en sus respectivos países, del otro lado estamos millones de personas con unas necesidades que resultan evidentes. Yo insisto, en el caso de la región Caribe, pues la misma manifestación de ayer que se registró en las distintas capitales de nuestra costa evidencia que es una situación que no da espera. Así que insistamos en esas soluciones articuladas, en esos consensos, y muchas gracias por habernos permitido escucharlos aquí en este panel, y a todos ustedes también. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a Luz Estela, que no la veo por aquí, pero un abrazo a todos los agentes de Naturgas por permitirnos este espacio desde el Heraldo. Muchísimas gracias y feliz resto de jornada. Agradecemos